que el ser Muisca es una condición de conciencia. El ser Muisca es vivir una visión del mundo. Es reconocer un origen, un orden, unos ciclos de la naturaleza. Es reconocer y vivir unas leyes, unas normas que están desde el principio y el origen de la creación. Y es mantener la vida en todas sus formas, valorarla, respetarla, cuidarla, alimentarla. Es conocer las dificultades, pero tener siempre el consejo, la sabiduría y la dedicación en que eso que se parece dificultad o enfermedad son los pasos que le permiten a uno en su camino de vida conseguir las metas de las cosas que necesita. Y está en el hacer, en darle un profundo sentido al hacer. Digamos que cada vez que uno haga algo o utilice algún elemento de la naturaleza, o tenga un pensamiento, o tenga una palabra, o tenga una acción que se teja en la relación con los demás, sea por la vida, sea para la vida, sea para cuidar la vida, sea pensando en lo colectivo. Digamos que creo que ese es uno de los fundamentos básicos de las formas de vida de los pueblos, es lo comunitario. Porque creo que llegar a ese individualismo es lo que nos rompió las formas organizativas y las formas de vida que se traían desde hace muchos siglos. Y eso es lo más importante ahora rescatar, digamos, el sentido comunitario. Y cuando uno ve eso, deja de lado lo que ahora se llama la competencia, ¿sí? Y donde no se descalifica a nadie, sino que en vez de competir, lo que se puede hacer es compartir. Eso es ser Muisca. Y creo que en vez de señalar, de criticar, de juzgar, de apartar a alguien, ahí es que incluirlo, ¿sí? Forme parte vital. Y también yo creo que el Muisca es el que busca una integralidad y una transversalidad en el saber. Los procesos de aprendizaje y de conocimiento, de sabiduría y de formación no son como están ahora, que son fraccionados. Por decir, alguien puede ser especialista en el sistema nervioso, pero entonces no conoce ahora digamos, del oído, pues está el otorrinolaringólogo, no sé qué. Y cada uno es especialista en una parte y bien, pero creo que el cuerpo es un sistema, una unidad. Hay que conocer lo sistémico. Entonces debemos caminar como sistema, como vemos que es el sistema solar, ¿sí? El sistema galáctico, intergaláctico, planetario, cósmico. Entonces, para alcanzar a conocer esa totalidad del saber que se ve reflejado en la totalidad de la creación, ser uno con eso. Entonces, es mucho todavía lo que hay que hablar, hay que desaprender cosas, diría yo, que de una u otra forma nos han llegado y la hemos como apropiado, las hemos vuelto casi como costumbre o tradición, pero que no son realmente una costumbre y una tradición del origen y de la parte ancestral y de la espiritualidad nuestra. Y enfatizar y dedicarnos más sobre esa parte interna y de la formación del ser que nos hace crear, conocer, sobre todo conocerse a uno mismo. Creo que eso es fundamental, porque digamos, cómo puede uno incidir en el afuera o en los otros o en sus relaciones si no es a partir de un conocimiento pleno y profundo de uno mismo, para uno poder dar de ahí lo mejor y establecer ese diálogo, esa comprensión, esos acuerdos, ese entendimiento con el otro y con lo otro que está a su alrededor. Sí, bueno, digamos que uno sabe que la Tierra sigue existiendo toda.
En una parte la construyeron, en otra parte la industrializaron, en otra parte la rellenaron, bueno, le hicieron diferentes manejos. Que del territorio ancestral, la mayoría de ese territorio ya no está bajo las posibilidades de vida y de estadía de los pueblos indígenas y de las comunidades indígenas muiscas, es verdad, ¿sí? Que fuimos relegados a las partes de las montañas, pero porque se le compraron al Estado, pero que hoy en día también de las mismas montañas nos quieren sacar, porque entonces en todo lo que había de plano ya le sacaron la riqueza que no se debió sacar. Le sacaron el oro, las esmeraldas, los cuarzos, el platino, los minerales, el gas, el petróleo, todo. Entonces ya eso que iba a producir, y como la envenenaron, pues ya quedó estéril. Esa tierra ya está muerta, como está el río Bogotá. Entonces las montañas son las minas de oxígeno, son las fábricas de agua, es donde está la biodiversidad y es donde están los sitios importantes del territorio. Y se ha conservado, ¿por qué? Porque existe un pueblo, una cultura, una tradición, un saber que enseña a cuidar, a mantener, a proteger, a dar buen uso a esos espacios territoriales. Y claro, se perdió mucho la cultura. Una de las cosas más principales fue el muiscugún, la lingüística, aunque se mantuvieron ciertos modismos, ciertos lingüismos, ciertas palabras, ciertas prácticas que parecían españolas, pero que también eran de origen muisca, ¿sí? Pero también se han recuperado, porque es que hay muchos estudios también de la parte lingüística. Los conquistadores y sobre todo los evangelizadores investigaron mucho sobre la lengua muisca, hicieron escritos, ponían a los indígenas a traducir en la lengua el Padre Nuestro y las oraciones y cosas de su tradición, preguntándole dónde estaba el oro y dónde estaban las huacas y dónde estaban guardadas las riquezas. Y ahí desde el año, conozco yo, puede que haya más antes, del año 1604, investigaciones de Fray Pedro Simón, un cura evangelizador. Ese transcribió muchas cosas, hizo varios diccionarios. Y desde ahí, digamos que es una muy buena fuente de la parte lingüística nuestra. Pero claro, hay mucho saber en estas artes y oficios, ¿no? En las prácticas y siembras y cultivos y gastronomía del alimento ancestral, las semillas nativas, las formas de producción, por decirlo ahora, digamos orgánicas, el sembrar más con los ciclos de la naturaleza, sembrar y cosechar, el conocimiento de la medicina tradicional, digamos, como todo se vio como una cuestión maligna, como una brujería, como una idolatría. Ir a la laguna, ir al río, ir a la montaña, ir a utilizar las esencias nuestras, cuando eso es lo más natural, es el orden de la vida, la naturaleza, la creación. Entonces todo eso debilitó las formas de imposición, la participación en la política, se nos acabó de matar, ¿sí? Porque fue generar esas divisiones y esas confrontaciones, ¿sí? Para mal de todos, porque eso ahí nadie se benefició con eso, y hasta ahora no, y ojalá que eso pues coja otro rumbo que realmente pudiera hacer para que cambie esto. Pero incursionamos en esa cuestión política. Y bueno, también el crecimiento de la ciudad. Estamos ya aquí al borde de la ciudad. Digamos que de cierta manera nos sirvió para darnos cuenta que ese pensamiento de progreso y desarrollo, ciencia y tecnología, no sería la solución para la vida. Todo eso se puede tener, pero si eso va envenenando el río, envenenando la tierra, si va sacando la minería, si va sacando la riqueza a la gente, si va volviendo toda una mercancía, un negocio, la vida, un negocio, todo, pues digamos que no hay motivación de vivir. Se acabó la paz, se acabó la armonía, la tranquilidad, la vida en familias. Esos principios de que la sociedad es la base de la familia, eso no es verdad. Cuando a una familia le pasa algo, no hay ninguna sociedad que responda. Nadie se hace cargo, ni el Estado, ni los vecinos, ni las organizaciones, ni las instituciones, nada. Entonces, esos sistemas de gobierno creo que también
fueron fuertemente afectados. Las mismas formas de construcción, con los materiales, por ejemplo, una casa como la que está ahí tradicional, es una pirámide, es una captación energética cósmica todo el tiempo, ¿sí? Es una cuestión térmica, ahí usted no siente ni mucho frío ni mucho calor. Es un movimiento energético circular y en forma de espiral, mientras que todo lo otro se volvió cuadrado. Las casas cuadradas, todos los espacios cuadrados, el cuarto cuadrado, el pensamiento cuadriculado, todo cuadrado, hasta cuando morimos en un cajón cuadrado. Entonces, todo es diferente. Creo que es un momento en el cual resurgen estas, a partir de movimientos y de otras culturas y otras tradiciones de otros pueblos, que fue también base del apoyo para nosotros volver a surgir. Digamos que hoy en día tenemos a pesar de las dificultades y a pesar de las cosas que todavía nos faltan, a nivel del mundo ha sido un pueblo que ha recuperado mucho su cultura. Digamos, pocos ejemplos como este ejemplo del pueblo muisca en el mundo se dan de que se restituya, se asiente de nuevo entre su territorio, le dé una resignificación de su territorio, una rememoración de su historia, una restauración de sus saberes ancestrales, de sus artes y oficios, de su organización interna como gobierno tradicional y su relación con el Estado. Entonces creo que a nivel nacional tenemos también ese reconocimiento, digamos que las organizaciones nacionales, los demás pueblos indígenas que han tenido una trayectoria con menos dificultades que las nuestras, porque han estado en la selva, sí han estado en los picos nevados, sí han estado en espacios de difícil acceso, lo cual les permitió mantenerse más al margen de la colonización. Pero ven en nosotros un trabajo importante, digamos, y esto nos ha permitido ya inclusive trascender fronteras y estar ya en otros espacios, incluso a nivel internacional, representando a los pueblos indígenas de Colombia y representando al pueblo muisca también en otros lugares del mundo. Y esto pues seguirá, digamos que ahora tenemos que fomentar nuestras escuelas de formación tradicional, tendremos que fomentar nuestros sistemas de producción, tendremos que fomentar nuestros sistemas de conocimiento propio y de la aplicación de la medicina tradicional. Y bueno, en los sistemas productivos mirar cómo hacemos, porque creo que sí tenemos necesidades. Por ejemplo, ya uno dice, la comunidad crece pero la tierra ya no va a crecer más. Entonces ya si de 30 años para acá pongamos hay 2 generaciones nuevas, habemos más gente. Hoy en día tenemos como unas 4.000 personas miembros de esta comunidad. Y entonces no va a haber lugar para adelantar más construcciones. O tendríamos que ver seriamente con el Estado, con la gobernación, el municipio, en esos planes de desarrollo urbanístico, cómo se ubican unos terrenos para que la comunidad pueda construir y no se tenga que tumbar la vegetación nativa para hacer casas. Yo creo que es que la gente debe ser consciente que el cuidar la vegetación nativa, el cuidar la biodiversidad, es una ganancia para todos, no solamente para el resguardo. Hoy en día hemos ganado en posicionarnos como eso, porque aquí todo el mundo nos desconoció, nos pisoteó, desde la religión, la clase política, la clase pudiente económica de este municipio. Bueno, todos los que tenían como, pero creo que hoy en día hemos crecido con dignidad en eso y con la mayor sencillez y con la mayor humildad decimos, bueno, aquí estamos, hemos resistido para esto. Queremos que más bien tejamos unas nuevas formas de relación y miremos que desde este pensamiento se pueden alimentar procesos para un buen vivir como gente, como unidad, como comunidad, más allá de si es muisca o no es muisca, sino como personas, como familias, como habitantes de este pueblo, de esta región, del departamento, del país. Entonces, creo que tenemos que incursionar también un poco en esa participación en los planes de desarrollo, en los modelos de desarrollo que hay ahora de Bogotá, región metropolitana, y en todo eso, porque nos va a afectar, y no solamente a nosotros, sino que va a afectar a toda nuestra población. Entonces digamos que hay varias cosas, pero esos serían como aspectos, digamos, de lo más importante. Y
también lo importante es que hemos desarrollado ahora un tejido relacional con los pueblos indígenas de Colombia y de América y de otras partes del mundo a través de las organizaciones nacionales indígenas de Colombia, la UNIA, a la cual pertenecemos, y algo otras organizaciones del orden nacional y internacional que están en apoyo y en defensa y en la protección de derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Sí, yo creo que cuando uno siente y ve que ese hacer debe tener un sentido profundo, es verdad. Digamos, si uno teje una mochila, la mochila tiene el orden de la espiral. Y la espiral de una vez lo que nos referencia es el orden de la galaxia, el orden de los planetas, el ubicar donde está ubicado la Tierra, los ciclos de la naturaleza. Y eso es lo que en pequeño, cuando usted teje, está ordenando la creación, está recordando la creación, está recordando los ciclos, está ubicando en qué tiempo vive. Entonces, todo eso tiene un significado, un momento en el que se hace, lo mismo una danza. La danza usted lo referencia con los 4 elementos y con las 4 direcciones, con el cosmos y con el corazón de la tierra. Si danza hacia atrás está recogiendo, limpiando, barriendo, organizando, ordenando. Y si danza en cada dirección está teniendo esa conexión con ese espíritu de cada uno de los, además de ser las direcciones, está relacionado con cada elemento, el agua, el aire, la tierra, el fuego. Pero a su vez esos elementos con cada parte del ser humano, de sus sentimientos, su pensar, sus emociones, sus acciones, ¿sí? Entonces con el corazón, con la mente, con el espíritu, con todo, o sea, es toda una conjunción de cosas de la vida. Entonces es ver eso que se hace, lo que se hace tiene vida. Se danza, entonces como se hacía antes, se danzaba para cantarle a la tierra, para pagarle a la tierra, para agradecerle a la tierra, para sanarla, para alimentarla. Hoy en día la gente danza porque no tiene nada más que hacer, pero danza porque despertando otros sentimientos, hay otras palabras que indican eso, ¿sí? Hay otros movimientos, inclusive la cuestión del pensamiento en las personas, como está más individualizado, no está conectado ni siquiera con el resto de la familia, ni con el resto de la comunidad, ni se hace la danza comunitaria, sino eso es más individual, ¿sí? Al principio de toda la comunidad que estaba alrededor de la laguna, esperando la salida del sol para hacer la música y para hacer la danza y para cantar y para hacer todo eso. Y preparaba desde antes el tejido y los alimentos y la cosecha, o sea, todo iba sincrónico con los tiempos de la naturaleza, el cuidado de la vida. Entonces creo que ahora es eso, porque es que la vida ya se nos está acabando. Ya no sabemos si una semilla que se siembre van a hacer y va a cosechar o no. Eso es incierto. Así haya tecnología y haya modificación genética y haya abonos y cosas químicas que podrán ayudar, pero finalmente eso ya estamos comiendo es bagazo, es chatarra, eso ya, por eso la gente ni dura hoy nada. Nacemos enfermos ya, ¿sí? La gente antes duraba fácilmente 100, 120 años, 150 años. Hoy en día muere joven de cáncer desde nace ya con el cáncer, nace con la enfermedad. Entonces creo que estas cosas lo que hacen es conectarlo al origen. Cuando uno hace un arte de la tradición, trasciende ese estado, este plano físico y puede entrar realmente en estados de conciencia y a otras dimensiones y a otras formas del orden natural. Eso nos falta a los seres humanos, creo que nos acomodamos a una vida humana y a unas relaciones humanas muy de este plano, pero no buscamos tener una proyección y una conexión y una comunicación con el mundo superior, tener una conciencia superior, una visión que esté por encima de las vicisitudes del mundo y del humano y de lo material. Eso nos limita. Y por eso cuando la gente le da cosa que el ser humano piense así porque se libera, eso sería toda una revolución, una revolución. Y no es ninguna cosa retrógrada, al contrario, sería un paso de avanzada en lo cual hay sistemas de la misma comunicación que hacían los abuelos anteriormente, ¿sí? De todo eso que se llama de lo astral, de todas esas formas y estados que hay que por ahora se llaman como sobrenaturales para el ser humano, y era lo que los abuelos hacían antes. Podían viajar en sus cuerpos a otras dimensiones
fácil. No necesitaban ni canoa, ni moto, ni carro, ni avión, tren, nada de eso. ¿Sí? Y eso lo hemos perdido, pero los seres humanos lo tenemos. ¿Cómo lo recuperamos? A través de eso, esa geometría sagrada, de esa conexión con el cosmos, de esa conexión con los orígenes de los elementos de la naturaleza. Y eso está ahí. Pero como ya obviamos esas formas de conexión, la gente no camina para ir al río, no camina para ir a la montaña. Quiere conocer las plantas haciendo unos dibujos ahí, un herbario. A mí me tocó en la escuela, pero yo no les creía. Después esas hojas se secaban y nadie conocía qué hoja era. Y uno los invitaba al monte, mire, ¿esta planta qué es? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? ¿Qué enfermedad cura? Y esto, ¿sí? Ahí está la botánica, la natural. ¿Sí? Entonces creo que tenemos que volver a eso que parece sencillo, que parece el pasado, pero creo que esta es la oportunidad de caminar con ese saber del pasado para retornar al origen. Y si retornamos al origen, retornamos al orden, a la comprensión, a la paz, a la armonía, a la plenitud, a la felicidad. Eso es lo que necesitamos del ser humano. Y nos quitamos de tanta cuestión de pensar que es el capitalismo y que es la cosa, y sufrir porque no tengo, y ser egoísta del otro, y entonces pasar por encima del otro para... ¿De qué tienes? Si la vida finalmente es un tiempito nomás. Los seres humanos somos de la eternidad. Nos apegamos tanto a esto que creemos que todo se centra en una vida existencial física, humana, este cuerpo. Y cuando eso termina parece que se nos terminara todo. Ahí sí viene el drama, el dolor, el sufrimiento, cuando ya para qué. Y se nos olvidó que hay unas formas, unas concesiones de la muerte también. De eso hay que saber, hay que hablar. ¿Qué es eso? Porque esos dolores son los que tienen al ser humano ahí totalmente sumergido en el sufrimiento, en el dolor, en la incapacidad. Subyugado también, digamos, condicionado de todas las cosas. Y entonces no alcanza ni a conocerse a uno mismo, ni a conocer la esencia de la vida y de esta creación, y expresarla y manifestarla de muchas formas. Por cualquiera que sea uno de esos hilos del saber, de la práctica y la tradición ancestral, expresado en el arte, uno puede comunicarse con la divinidad, con la sacralidad, con la esencia del ser, del origen, y conocer cosas que no están escritas. Nadie ha podido escribir sobre eso. Hay que vivirlo para poder, mire, es esto, es esto, es esto. Pero el camino está abierto para hacerlo. FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia.